A ver, la idea de delincuente, esa palabra que usamos tanto, no es que haya existido desde siempre, ¿eh? Para nada. Fue, de hecho, una invención, una categoría social que se construyó, a propósito, en Argentina, y con un objetivo súper claro. Así que hoy vamos a meternos de lleno a desglosar exactamente cómo y por qué se creó esta etiqueta. Bueno, detengámonos un segundo a pensar en esto. ¿Qué es lo que de verdad define a un delincuente? ¿Es lo que hace? ¿La acción en sí? ¿O es más bien la etiqueta que le ponemos como sociedad? Justo esa diferencia, esa pregunta, es el corazón de todo lo que vamos a explorar. Ok, y para este viaje, nuestro mapa va a ser esta guía visual que es, la verdad, fascinante. Miren bien, fíjense cómo va conectando todo. El clima social, las ideas de psicología que había en ese momento y, claro, cómo se usó todo eso en las cárceles. Vamos a seguirle el hilo justo así para entender de dónde salió esta idea del delincuente en Argentina. Bien, esta es la ruta que vamos a tomar. Primero, vamos a ver el clima de miedo que había, ese que hizo que se necesitara una solución. Después, nos metemos a cómo se inventó esta idea de la mente anormal, luego, cómo llevaron todo eso a la práctica en las prisiones, el curioso efecto rebote que causó, y al final, por qué una historia de hace 100 años tiene tanto que ver con lo que vivimos hoy. Vamos con el primer punto. Todo empieza por el principio, y en este caso es el miedo. Porque, a ver, para que aparezca una figura como la del delincuente, primero tiene que haber un problema, ¿no? Algo que la sociedad siente que hay que solucionar de alguna manera. Imaginémonos la Argentina de 1900. El ambiente, estaba cargadísimo de un miedo social muy fuerte. ¿Pero miedo a qué, exactamente? Bueno, a dos cosas principalmente. A las enormes olas de inmigrantes que llegaban y a la agitación social, a las huelgas, a las protestas. Para la élite de la época, todo esto era simplemente desorden. Y claro, necesitaban con urgencia una forma de controlarlo. Y acá es donde entra un concepto que es clave para entender todo: la construcción social. O sea, la idea del delincuente no es algo que se descubrió, como si fuera la ley de la gravedad, ¿no? Se fabricó, se armó, para darle una respuesta a esos miedos. ¿Y cuál fue el truco? Pues transformar un problema social, como podía ser un robo o una protesta, en un problema individual, casi médico. Una especie de enfermedad que de repente se podía diagnosticar. Claro, pero para que esta supuesta enfermedad pareciera real, para que la gente se la creyera, necesitaba un respaldo, una justificación científica. Y ahí, justo ahí, es donde entra en juego la psicología, que en esa época estaba naciendo como disciplina. Fue la psicología la que dio las herramientas para definir, para clasificar y al final para etiquetar a la gente. Y si esta historia tuviera un protagonista intelectual, ese sería sin duda José Ingenieros. Ojo, porque para él, la psicología no era solo una cosa abstracta para entender la mente. No. Era una ciencia, pero una ciencia al servicio de la ley y el orden. Su meta era súper práctica: tener herramientas para controlar a la población. Y el centro de su pensamiento era algo bastante radical para la época: el determinismo biológico. ¿Qué significa esto? Básicamente, la idea de que algunas personas nacen malas, así, de fábrica. Según Ingenieros, esta gente no tenía la capacidad de elegir, de decidir entre el bien y el mal, no. Su destino ya estaba escrito en su biología. O sea, se les quitaba por completo el libre albedrío. Entonces, a partir de esta teoría, se crearon como dos perfiles, dos grandes cajas para meter a la gente. Por un lado, estaba la mente anormal. ¿Quién era? Alguien que supuestamente no tenía sentido moral, que no podía controlar sus impulsos. Y por otro lado estaba el primitivo. La idea acá era que era como un hombre de las cavernas, que nació en la época equivocada, que apareció en la ciudad moderna y lógicamente cometía errores porque no encajaba. Pero bueno, todo esto no se quedó en teorías y libros para nada. Se llevó a la práctica y en un lugar muy específico donde el impacto en la vida de la gente fue directo y brutal: la cárcel. Una vez dentro de los muros de la prisión, la psicología, digamos que se sacó la máscara. Ya no se trataba de entender la mente humana ni nada por el estilo. Su única y exclusiva función era el control. Punto. Los jefes de las prisiones usaban estas etiquetas nuevas para una sola cosa: clasificar a los presos y mantener todo bajo control. Y miren esta cita de un informe de la época que lo resume todo a la perfección. Es un buen trabajador, sin ideas políticas raras. ¿Se dan cuenta? El criterio para evaluar a alguien no tenía absolutamente nada de científico. Era un filtro social, puro y duro.
Si eras sumiso, si no te metías en política, eras recuperable. La psicología era solo la excusa con nombre científico para justificar esto. Pero ojo, que los presos no se quedaron de brazos cruzados, no fueron víctimas pasivas. Al contrario, desarrollaron una contraestrategia que es brillante. La llamaron el tartufismo. ¿Qué era? Sencillo. Aprendieron a actuar, a decirle al psicólogo de turno justo lo que quería escuchar sobre su supuesta rehabilitación. El objetivo, salir antes, obviamente. Se dieron cuenta de cómo funcionaba el sistema y bueno, aprendieron a jugarle a su favor. El tema es que el poder de estas etiquetas no se quedaba encerrado en la prisión, ni de lejos. Una vez que a alguien se le pega una de estas categorías, la etiqueta empieza a cobrar vida propia. Y las consecuencias, bueno, eran bastante inesperadas. Este fenómeno se conoce como el efecto rebote, y es básicamente un círculo vicioso. Miren cómo funciona. Paso 1. A alguien se le pone la etiqueta de delincuente. Paso 2. Como todo el mundo lo trata como tal, la persona empieza a comportarse de acuerdo a esa etiqueta. Paso 3. Ese nuevo comportamiento, ¡zas!, refuerza la idea original que tenía la sociedad, y así el ciclo arranca de nuevo y se hace cada vez más fuerte. Al final, la etiqueta se convierte en una especie de profecía que se cumple a sí misma. Y acá llegamos a lo que es, quizás, la consecuencia más fuerte de todo esto. La psicología, en este contexto, no fue para nada una ciencia neutral que solo miraba desde afuera. No, al clasificar, al poner etiquetas, estaba cambiando la realidad activamente. No se limitó a estudiar a la gente, la transformó. Ok, todo esto que contamos pasó hace más de 100 años. Entonces, uno podría preguntarse, ¿y por qué nos importa hoy? Bueno, importa y mucho, porque los ecos de esas etiquetas todavía se escuchan, y fuerte en nuestro presente. Entonces, la pregunta clave es esa. ¿Qué nos quedó de todo este periodo? ¿Cuál es el legado, la herencia que nos dejó? Las conclusiones son, la verdad, bastante claras. Primero, que la psicología en Argentina, en sus inicios, estuvo muy atada a la necesidad de controlar a la sociedad mucho más que a la curiosidad científica. Segundo, saber esto nos obliga a pensar 2 veces antes de usar las etiquetas que usamos hoy. Y tercero, y esto es lo más importante, nos recuerda que estas categorías no son verdades escritas en piedra, son inventos históricos, y como todo invento, se pueden y se deben poner en duda. Y con esto cerramos con una última reflexión. Pensemos un momento en nuestro día a día. ¿Qué etiquetas con tanto poder usamos para hablar de los demás sin siquiera pararnos a pensar de dónde salieron o para qué se inventaron en primer lugar? La historia de la invención del delincuente es en el fondo una invitación a eso, a mirar esas palabras que damos por sentadas con un poco más de ojo crítico.